Ahora sí, Romanos capítulo 11. Vamos a estar leyendo el versículo 25 en adelante del capítulo 11 de Romanos. ¿Lo tiene? Amén. Y leemos la palabra del Señor que dice así, Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá a Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por poder estar delante de tu presencia una vez más, para alabarte, para bendecirte, para engrandecer tu nombre y exaltarte. Señor, bendecimos tu nombre, Dios, y te pedimos que a través de tu palabra, poder, Señor, recibir tu consejo, tu dirección, poder recibir, Señor, esa palabra que direcciona nuestras vidas y nos posiciona, Señor, en un escalón más arriba en cuanto a lo que hoy tenemos o hemos recibido de ti, Padre. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tú deposites esta palabra en nosotros y que nuestra vida, Señor, nuestro ser sea un surco abierto para que tú puedas sembrar esta palabra en cada uno de nuestros corazones, Padre. Que pueda germinar y empezar a producir en nosotros lo que tú has decidido, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Así como hemos leído Romanos capítulo 11, versículo 25. No quiero que pierda esa palabra, pero quiero llevarlo a Efesios capítulo 2. A Efesios capítulo 2. Y quiero leer versículo 11 y 12 de Efesios capítulo 2. Y dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Dos palabras que acabo de leer cuando Pablo le habla a los romanos, a la iglesia en Roma, y esta palabra que Pablo habla a la iglesia en Éfeso. Y quiero resaltar en estos dos pasajes que acabamos de leer para poder estar tratando de soltar lo que Dios ha puesto en mi corazón en estos días y poder entrar en el pensamiento de Dios y en lo que Dios desea para nuestras vidas. Y sabe, mi hermano, que en los dos pasajes que hemos leído, en las dos meditaciones que realmente hemos compartido, hay una particularidad, y esa particularidad podríamos decir, cuando usted y yo comenzamos a leer en el libro de Romanos, la palabra de Dios comienza a hablar de lo que Dios a través de la palabra del Señor
y de través de los juicios realmente con la relación con el pueblo de Israel. Amén. Eso comienza hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Cómo Dios va a tratar a la iglesia de Israel, no a la iglesia, a Israel, a su pueblo, realmente cómo lo va a tratar y cómo hace realmente, cómo Él hace un pacto nuevo con su pueblo. Amén. Ahora, y también habla un poquito de los gentiles también en ese pasaje, pero en el libro de Efesios está claramente hablándonos a cada uno de nosotros, en el cual dice la palabra de Dios, y quiero que repitamos ese versículo. Dice el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuánto estaban antes sin Cristo? Amén. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alejado de los pactos de Dios, sin esperanza y sin Dios, sin Cristo. Alejado de los pactos. Y quiero hablar un poquito acerca de los pactos de Dios. Mi hermano sabe que muchas veces ha venido en este último tiempo a mi corazón y a mi espíritu algo en el cual hemos estado compartiendo. Los miércoles hemos estado compartiendo palabras realmente muy, muy interesantes en cuanto al desarrollo de nuestra vida personal, al desarrollo de nuestro espíritu y cómo nosotros poder desarrollar nuestra identidad en Cristo, tomar posesión de lo que ya tenemos en Él, lo que somos en Él. Y eso nos da realmente una vida victoriosa, eso nos da una vida encaminada en el propósito de Dios, encaminada en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero quiero hablar un poquito en esta noche acerca de los pactos de Dios. Ahora, cuando usted y yo, mi hermano, hemos llegado a Cristo, cuando usted y yo hemos llegado al Señor, hemos sido salvos. Romanos dice la palabra de Dios, el mismo Pablo cuando habla a los Romanos capítulo 10, habla de acerca de aquellos que hemos confesado a Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuánto hemos oído y hemos declarado una oración o nos han hecho declarar esa oración y muchas veces la hemos repetido? ¿Cuánto lo han hecho? De esa forma usted y yo nos hemos hecho acreedores a lo que hemos creído. Hemos creído que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, dice coherederos juntamente con Cristo. Amén. Ahora, todo eso, mi hermano, en el cual usted y yo somos parte, tiene que ver con algo en el cual muchas veces hemos perdido de vista. Y es que todo eso ha venido a través de ¿qué? De un pacto. Porque Dios ha hecho pacto con la humanidad. Dios ha hecho pacto con sus hijos. Dios ha hecho un pacto, mi hermano, con Israel. Dios hizo un pacto con el pueblo gentil. Y ahí es donde nosotros entramos. Y desde el comienzo de todas las cosas, Dios viene, mi hermano, prometiendo y haciendo pactos con hombres y mujeres. Con Abraham Dios lo hizo. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice la palabra de Dios, después Hebreo lo declara, dice que Dios, no encontrando algo, una figura, algo mayor, dice, le dijo que te lo juro por mí mismo que te bendeciré. Te lo juro por mí mismo, te bendeciré y serás de bendición. Dos palabras, te bendeciré y ¿qué más? Y serás bendición. Ahora, mi hermano, cuando usted y yo hablamos de pacto, la falta en nosotros o en la iglesia, en el común denominador de la iglesia, no hemos entendido una parte del pacto. No hemos entendido una parte del pacto. ¿Por qué? Porque tenemos claro que cuando nos arrimamos a Dios, que cuando llegamos a Dios y cuando Dios hace un pacto con nuestra vida, cuando Dios hemos creído a las promesas, hemos creído a dónde Dios nos ha metido y a dónde Dios nos ha introducido, empieza en nosotros, mi hermano, a trabajar en nuestra mente la presencia de Dios, lógicamente, nuestro espíritu, el Espíritu Santo en nuestro ser, y empezamos a entender para qué hemos sido llamados. Empezamos a entender lo que somos, empezamos a entender que hay un propósito en nuestra vida, empezamos a entender, mi hermano, que ese propósito tiene su provisión, su misma provisión. ¿Cuánto están entendiendo? Ahora, si yo entiendo propósito, no solamente entenderé propósito, sino que entenderé que en el propósito está mi provisión. No está, mi hermano, la provisión en lo que yo creo. La provisión de Dios, ¿en dónde está? En el propósito que yo sé que tengo. Ahora, el gran problema del cristiano es no saber cuál es su propósito.
Porque quiere la provisión del evangelio, quiere la provisión de ser llamado, quiere la provisión de ser salvo, quiere la provisión y las promesas. Ahora, mi hermano, el propósito tiene su provisión. En el propósito de nuestra vida, mi hermano, en el propósito que yo tengo, en el propósito que usted tiene, ahí está la provisión. ¿Por qué? Porque Dios a usted y a mí no nos mandará a hacer algo en el cual Dios no nos haya provisto para hacerlo. Todo lo necesario en cuanto valga la redundancia, lo que yo necesito para desarrollar el propósito está en el mismo propósito. ¿Cuántos me van siguiendo? Pregúntele que está lo suyo si vamos bien hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Seguimos o paramos acá y explicamos más? Ahora, ¿dónde está la provisión? Dígale que está lo suyo. ¿Dónde está tu provisión? En tu propósito. En tu propósito está la provisión. Ahora, mi hermano, dejemos de buscar bendición y dejemos de buscar cosas fuera de nosotros. Dejemos de buscar cosas fuera de nosotros. ¿Dónde está nuestra provisión? En nuestro propósito. Ahí está lo que usted y yo necesitamos, mi hermano, para todo lo que tenemos por delante. Nuestra provisión está en el propósito. Nuestra provisión está en entender para qué Dios me llamó. En entender para qué Dios me eligió. En entender para qué Dios me puso donde estoy. En entender para qué Dios me unió a una familia. En entender para qué Dios me posicionó y me dio un llamado, me dio un talento, me dio una capacidad, me dio un oficio. En entenderlo. Si yo no lo entiendo, nunca podré empezar a vislumbrar toda la bendición que tengo. Ahora, cuando yo entiendo eso, tendré que entender una cosita más, un pequeño detalle. Si hay un pacto de por medio, yo entiendo lógicamente, muchas veces el cristiano, ¿qué es lo que hace? Lo primero que entiende el cristiano es la otra parte. Es todo lo que recibe de parte de Dios. Porque tengo bendición, porque tengo salud, porque tengo prosperidad, porque tengo abundancia, porque tengo tantas cosas. Ahora, la otra parte del pacto. La otra parte, el otro actor en el pacto. Porque muchas veces cuando yo estoy entendiendo que hay un pacto de por medio, yo estoy entendiendo que me conviene hacer un pacto con Dios. ¿A cuánto les conviene hacer un pacto con Dios? Ahora, la pregunta, haga la inversa. ¿A Dios le conviene hacer un pacto conmigo? ¿Qué dice usted? Si de pacto se trata, nadie hace un pacto si no va a sacar algo. ¿O no? Nadie, mi hermano. Usted piensa que Dios hace un pacto con usted o conmigo sin esperar algo a cambio. Mírelo el que está al lado suyo. Dígale, estamos en problema. Estamos en problema. Porque del otro lado lo tenemos a Dios haciendo un pacto conmigo. Haciendo un pacto con una persona en el cual falencias, dificultades, tantas cosas que tenemos. Pero del otro lado también hay, mi hermano, otra parte. Que aún sabiendo lo que hay de este lado, está haciendo un pacto conmigo. Ahora, yo nunca me he puesto a preguntar. Yo se lo he preguntado a Dios, por eso entendí cuál es mi llamado. Pero muchas veces el cristiano nunca le pregunta a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la parte que yo tengo que solucionar? Porque si hablamos de pacto, mi hermano, estamos hablando de que Él me soluciona un problema a mí. Ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo que solucionarle a Dios? ¿Cuál es el problema? Porque de eso se trata. De eso se trata. Que Dios, mi hermano, necesita que yo haga mi parte. Porque de eso se trata. Dios necesitó que Jesús hiciera su parte. ¿Por qué? Porque de eso se trataba.
Porque si Jesús no hubiera hecho su parte, si no hubiera obedecido hasta la muerte de cruz, si no hubiera pasado todo lo que pasó durante 33 años y medio, si no hubiera pasado todo lo que pasó durante 3 años y medio de su ministerio o el desarrollo de su ministerio, si no hubiera pasado lo que pasó las horas anteriores a derramar toda su sangre, el pacto hubiera quedado invalidado. La parte de Jesús. Y aún horas antes, mi hermano, le dijo Jesús al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que le estaba diciendo Jesús: entiendo que los dos tenemos parte en esto. Los dos tenemos parte en esto. Yo voy a cumplir mi parte. Por eso él dijo, cuando él estaba expirando los últimos segundos, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué quiere decir? Terminé. Cumplí. Y por el cumplimiento del Hijo, por el cumplimiento de Jesús, por el cumplimiento de Él, usted y yo tenemos entrada. Mire qué importante era que Jesús cumpliera su parte. Qué importante era que Jesús cumpliera su parte. Y lo hizo, mi hermano. Por eso dice la palabra de Dios: por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Ahora, ¿cuántos creen que Dios va a cumplir la parte del pacto que hizo con usted? Ahora nosotros, nuestra parte. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano? Que el cristiano, cuando entra a este reino, el cristiano cuando entra a esta parte del evangelio y empieza a creer y empieza a desarrollar fe y empieza a crecer, solamente está enfocado en solucionar su problema. Solamente el cristiano se enfoca en solucionar su problema. Porque la mayoría, el 90%, por no decir más, mi hermano, siempre llegó a la presencia de Dios o al camino del Señor. ¿Por qué? Por un problema. Por un problema. Y ese problema se transformó, mi hermano, en el motivo de llegar a Dios. Ahora, yo debo de entender que ese puede haber sido, mi hermano, lo que me movilizó. Pero cuando yo entendí, cuando la palabra me fue revelada, cuando el evangelio me fue enseñado y entro yo en un discipulado para entender mi propósito, para entender el llamado, para entender lo que tengo, lo que soy, hacia dónde realmente Dios me está encaminando, debo de entender que hay una parte en mí que yo debo de cumplir. Y que si yo no la cumplo, que si yo no cumplo esa parte del pacto, no podré, mi hermano, vivir en la totalidad de la bendición de Dios. Una cosa es haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Otra cosa es que se nos revele Cristo. ¿Cuántos están entendiendo? Una cosa es haber confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Una cosa es haber confesado nuestra necesidad, nuestro pecado. Otra cosa es que se nos revele Cristo. Que Cristo se nos sea revelado en nuestra vida. ¿Por qué fue tan rotundo el cambio de Saulo en Pablo? Porque él conoció, entendió y creyó, pero a él se le reveló Cristo. A él se le reveló Cristo en una profundidad extraordinaria. A tal punto, mi hermano, que él dice: yo todo lo que vivía antes lo tengo por basura, por amor a Cristo. Lo tengo por basura por amor a Cristo. Seguimos, el cristiano, la iglesia, en pleno siglo XXI, sigue buscándolo a Dios para solucionar sus problemas. Seguimos buscándolo a Dios para solucionar nuestros problemas. Seguimos pensando en el hecho de que nuestras oraciones están direccionadas para que Dios bendiga nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, nuestra economía. Que podamos tener, mi hermano, el 24 de la noche el arrollado, el pollo con papa, lo que sea. Ahora, el problema de Dios, ¿quién se lo soluciona? ¿Cuál es mi parte en el trabajo que Dios me ha encomendado? Debo transformarme en un factor de cambio.
Debo transformarme en un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, un joven, un adulto. Me tengo que transformar en un hombre que transforme situaciones. Porque para eso estoy. Cambiando ambientes, cambiando, mi hermano, atmósferas. ¿Por qué? Porque en mí está la presencia de Dios. En mí está Cristo, en mí está la gloria, en mí está toda la vestimenta en el cual hace, mi hermano, que yo camine y la gloria de Dios vaya haciendo cambios. ¿Cuántos me van siguiendo? Porque lo de Dios está firme. Lo de Dios está firme. Pero necesitamos como iglesia, mi hermano, entrar en una relación genuina con Él. ¿Para qué? Para entender que yo necesito cumplir con mi parte. Necesito cumplir con lo que Dios me ha encomendado. Necesito cumplir con lo que Dios ha desarrollado en mi vida. Por mi hermano, si Dios puso un talento es para funcionar. Si Dios puso un llamado es para funcionar. Si Dios puso un oficio es para funcionar. Si Dios puso algo, un talento, algo en mi vida es para funcionar. En función de la iglesia, en función de la humanidad, en función, mi hermano, hay una capacidad, está en función de. Está en función de. Todo lo que tenemos, mi hermano, no es para que yo atesore, tenga y me vanagloríe de lo que tengo. No, está en función de. Está en función de. Sea un talento, sea una capacidad, sea un oficio, sea un llamado, sea, mi hermano, lo que Dios ponga en mi mano, aún cosas materiales, ¿está en qué? En función de. Porque si yo no lo entiendo, es no estar entendiendo mi parte del pacto. El problema más grande, vez pasada, estaba conversando con unos abogados y me contaban una historia. En un trato de locación, dice que se juntan dos partes y llaman lógicamente abogados de las dos partes para hacer un contrato y un pacto de locación. Y dice que este hombre, en el cual contrató una firma para que arreglara todos los papeles, era todo un condominio. Pero en uno de los inquilinos, en uno de los clientes, las personas que iba a alquilar uno de esos departamentos en ese condominio, dice que se juntó con las dos partes. Y dice que cuando llegaron los dos hombres para firmar el contrato, llegaron, se saludaron, se conocieron, una cosa y otra, y lo primero que le hicieron, bueno, ¿dónde firmamos el contrato? Porque queremos alquilar, estamos dispuestos, sabemos el monto, estamos dispuestos. Ahora, bueno, le dijeron, bueno, ahí está el contrato. Para que lo leyeran, para que pusieran realmente antes de poner la firma, que pudieran interiorizarse. Estos dos hombres muy apurados, mi hermano, firmaron rápidamente, sin leer todo lo que estaban firmando. El dueño del condominio, podría decir, a lo mejor contento porque tenía, listos, el trámite se terminó. Bueno, firmaron las dos partes. El abogado le dice, cuando se fue la otra parte, los que habían firmado, el abogado le dice, mira, dice, yo te lo tengo que decir, más allá que lo había contratado solamente para eso, para el papeleo, no era su abogado ni de confianza, ni nada, solamente para eso. Hay un problema, hay algo que comenzó mal. Y yo me dedico a esto, y dice, aquellas personas que no le dedican tiempo a leer lo que están firmando, lo que se dice la letra chica, te puedo asegurar que no están dispuestos a cumplirla. Y este hombre empezó su semblante a decaer y le dice, pero ¿cómo? Mira, es lo que yo he aprendido en todos mis años, dice. Toda persona que no está dispuesta a cumplir su parte, su compromiso, no le pone interés a lo que firma. Porque por más que lo lea, pasa desapercibido. La historia sigue, pasaron 6 meses y esa familia o esos que habían firmado tuvieron que desalojar con más abogados, con policía, porque no pagaron un mes. Y ahí este hombre realmente recordaba más allá de la pérdida, más allá de todo, lo que le había dicho este abogado. Aquellas personas que hacen muy rápido el tema, sin leer la letra chica,
no están dispuestos a cumplirla. O no se interiorizan en decir, bueno, pero ¿cuál es mi parte en el trato? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo firmo, lógicamente me estoy haciendo acreedor, pero cuando hay un pacto de por medio, hay cláusulas, hay idas y vueltas, hay beneficios, pero también hay obligaciones y diferentes cosas, que muchas veces nos vemos nosotros mismos enredados por el hecho de decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Y muchas veces no hemos leído la letra chica. Y le dice, mira, acá está esto, acá está aquello, esto otro, y no nos interiorizamos en realmente otros compromisos que venían con el compromiso que yo estaba firmando. Y que solamente yo creía que todos los meses tenía que poner cierta cantidad de dinero. Mi hermano, ¿por qué me vino esto a la mente en estos días? Porque muchas veces el cristiano piensa que su relación con Dios tiene que ver con solamente de estrechar la mano y listo, irnos dándonos vueltas. Recibí a Cristo en mi corazón, lo tengo al Señor, qué bueno, soy salvo, soy hijo de Dios, soy heredero, coheredero juntamente con Cristo. Ahora, ¿usted cree que Dios va a poner todo su capital, todo su bienestar en gente que no leyó el contrato? ¿Usted lo haría? O sea que, mi hermano, tenemos que leer la letra chica de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa ser coheredero, de lo que significa ser linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Hay una letra chica, y que esa letra chica es, mi hermano, la que me bendice. Es la que me da acceso al reino, es la que me da acceso al bienestar, es la que me da acceso a la prosperidad, es la que me da acceso a tantas cosas que venimos como iglesia queriendo añadir a nuestra vida. Y nos hemos, mi hermano, hemos caminado como hijos de Dios, pero como usurpadores y no como hijos legales en el reino. Hijos legales del reino. Queremos ser hijos de Dios, pero no queremos, mi hermano, las obligaciones de ser hijo. Hay obligaciones de ser hijo. ¿Cuántos creen que hay obligaciones por ser hijo de Dios? Hay derechos, pero también hay obligaciones. Yo tengo derecho de reclamar cosas porque soy hijo de Dios, pero también tengo obligaciones. También tengo obligaciones. También tengo cosas que hacer. Y si yo no cumplo mi parte del pacto, si yo no cumplo mi parte del negocio, si yo no cumplo mi parte, mi hermano, tengo que tomar decisiones. Porque si yo no tomo decisiones, el reino mismo las toma. La vida misma las toma. Las circunstancias mismas son, mi hermano, la mano de Dios tomando o accionando en esas decisiones. Problemas, dificultades, enfermedades, conflictos, circunstancias, que son las manos de Dios y los dedos de Dios. Yo quiero el miércoles, voy a ver si podemos tocar el tema de la legalidad que hay en Dios. Porque usted y yo, mi hermano, cuando hablamos de Dios, el Dios misericordioso, el Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios todopoderoso, el omnisciente, todo lo que es Dios, pero también Dios, ¿qué es lo que es? Dios es juez. ¿Y para qué cree que Dios es juez? Porque Él dice que Dios juzgará, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, que usted y yo vamos a pasar por un tribunal. Vamos a pasar por un banquillo. Vamos a pasar por un lugar determinado y por un tiempo determinado en el cual vamos a tener que dar cuenta por lo hecho y por lo no hecho.
Y vamos a ser llamados y vamos a ser puestos. Y Dios nos va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero también se oirá, mal siervo e infiel. ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Si sabías cómo era, como le dijo Dios a través de la parábola de las minas o de los talentos. Si sabías, le dijo el dueño. Porque él, el argumento, ¿cuál fue? A ver, ¿quién se acuerda? Conocía que eres celoso, que ciegas donde no esparciste, que recoges donde no sembraste. Entonces, como te conozco, ¿qué es lo que hice? No arriesgué. Acá está lo tuyo. Acá está lo tuyo. Me diste un talento. Acá está tu talento. Contento encima, estaba contento. Acá está lo tuyo. Si sabías cómo era. Como dice el dicho, si sabías cómo me pongo. Si sabías cómo era. Si sabías que recojo donde no esparcí. Si sabías que tomo de lo que no sembré. ¿Por qué no tomaste riesgos? Como lo hicieron aquellos. ¿Por qué? Mi hermano, la iglesia, ¿sabe cuánta gente está jugando a la iglesia? ¿Sabe cuánta gente está jugando a ser cristiano? ¿Sabe cuánta gente está jugando, mi hermano, a ser hijo de Dios? ¿Sabe cuánta gente está jugando a ser evangélico? ¿Sabe cuánta gente, mi hermano, no se da cuenta que lo que no alcanzó y lo que no está alcanzando tiene que ver con una deuda? Tiene que ver con algo que todavía no se cumple. Tiene que ver con que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y por más, mi hermano, que yo crea, por más que yo declare, por más que yo diga y haga miles de cosas, la justicia de Dios es mi paga. La justicia de Dios no es mi fe, es la justicia de Dios. Por eso cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, cuando estábamos sin Cristo, sin Dios, estábamos alejados de los pactos, alejados de las promesas, alejados de toda esa bendición. Ahora cuando usted y yo estamos cerca, que hemos entendido, que hemos aceptado, no sigamos perdiendo. No sigamos perdiendo tiempo, no sigamos perdiendo vida, no sigamos perdiendo días. Entremos en una relación de pacto con Dios, en el cual las dos partes tienen obligaciones, las dos partes tienen, mi hermano, que derechos, las dos partes, para poder yo vivir en bendición, para poder vivir, mi hermano, lo que Dios tiene para nuestra vida, y para poder gozar de lo que significa tener a Cristo en nuestra vida, lo que significa tener a Dios en nuestra vida. Y poder realmente, como dice la palabra de Dios, que nosotros podamos expresar lo que somos. Somos hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Somos hijos de Dios, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. ¡Wow! Lo podemos manifestar y nos puede, mi hermano, emocionar. Ahora, yo quiero algo más que me emocione. Yo quiero vivirlo. Quiero vivir esa provisión. Quiero vivir, mi hermano. Yo creo firmemente que lo que la iglesia vive solamente, mi hermano, son las migajas que se caen de la mesa. Son las migajas de bendición y de misericordia que se caen de la mesa. Porque provisión es otra cosa. Provisión es otra cosa. Solamente estamos viviendo de un alimento, mi hermano, en el cual solamente nos está dando por un tiempo un refrigerio, como si fuera una colación para un momento determinado. Lo más grosso viene después. Pero nos estamos acostumbrando a vivir de refrigerios.
La iglesia del siglo XXI se ha acostumbrado a estar viviendo de esos momentos con Dios, seducidos en algún aspecto. Pero necesitamos entrar en una relación para vivir lo que dice la palabra de Dios que yo tengo que vivir. Porque no es lo que yo creo, lo que yo quiero declarar, no. Usted y yo tenemos derecho a reclamar lo que la Biblia dice que yo tengo que tener. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿No está convencido? Yo tengo derecho a reclamar lo que la palabra de Dios dice que yo tengo que tener. Ahora, para tener derecho, yo tengo que estar parado ¿dónde? En una posición de legalidad. Porque si hay algo que la Biblia es un libro de leyes. Y el problema es ese, que no entendemos leyes. Somos neófitos en eso. Y la parte legal de Dios, mi hermano, la parte legal de Dios es el todo. Jesucristo, ¿qué es lo que es? Dios es juez. Jesucristo, ¿qué es lo que es? Abogado. O sea que conoce de leyes. ¿Y el Espíritu Santo qué es lo que es? Un paracleto. ¿Qué es lo que significa? El ayudante de un abogado. Todo tiene que ver ¿con qué? Con leyes. Porque si no hubieran leyes de por medio, ¿para qué Dios es juez? Si no hubieran leyes de por medio, si no hubiera que, mi hermano, manejar leyes y conocimiento legal, ¿para qué Jesucristo es un abogado? Si alguien hubiera cometido pecado, abogado tenemos, dice la palabra de Dios, ante el Dios. Tranquilos, yo no los voy a dejar solos, le mandaré ¿qué? El consolador, el paracleto. ¿Por qué? Porque necesitan un ayudante, porque ustedes no saben de leyes. Él les enseñará, les recordará todas las cosas y les enseñará todas las cosas que deben saber. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos preocupado en que el Espíritu Santo nos enseñe lo que no sabemos? Estamos ocupadísimos en lo que necesitamos, pero no estamos ocupados en lo que necesita Dios. Estamos ocupadísimos en suplir nuestras necesidades, pero no estamos ocupados en suplir las necesidades de Dios, porque no lo vemos como que Dios necesita. Dios necesita, mi hermano, que seamos el reflejo de Él. Dios necesita que la iglesia sea sin mancha y sin arruga. Dios necesita, hablaba creo que unos miércoles atrás, acerca de la imagen. ¿Cuántos recuerdan? Si usted y yo no vamos a esa imagen, que es la única que Dios está viendo, porque Dios no ve su cara y la mía. La única imagen que ve Dios, ¿cuál es? La de Él, la del Hijo. Es la única imagen que ve Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea que su búsqueda y mi búsqueda tiene que ser ir a esa imagen. Porque es lo que, mi hermano, nosotros debemos entrar. ¿Por qué? Porque es lo único que reconoce Dios. Es lo único que ve Dios. Y cuando no está viendo eso, estamos en problema. Porque estamos muy visibles. Estamos muy visibles, muy carnalmente visibles, muy naturalmente visibles. Respiramos naturalidad, respiramos carnalidad y necesitamos mostrar ¿qué? La imagen de Cristo. Necesitamos mostrar la imagen de Cristo y dejar, mi hermano, de mostrarnos a nosotros mismos. De que se refleje lo que soy, lo que tengo, lo que hago, lo que recibo. Que se vea Cristo. Que se vea Cristo. Es lo que hizo mi hermano Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio. ¿Reflejó a quién? Al Padre. Él no se mostró a sí mismo. Él no vino, mi hermano, a hacer y a formar una secta o a formar un liderazgo para todos esto y que lo siguieran. No, yo vengo a que conozcan ¿a quién? Al Padre. Al Padre.
que lo conozcan al Padre, que oigan al Padre. Porque no hago nada que el Padre no me dice o que no veo que el Padre esté haciendo. Cuando entramos nosotros a interponernos, mi hermano, entre la imagen de Cristo y nuestra imagen, ahí estamos en problema. Ahí estamos en problema. Necesitamos, mi hermano, romper esos paradigmas, romper esas estructuras, esa religiosidad que hay en nuestra vida, que, mi hermano, de solamente buscar nuestra recompensa, buscar nuestros logros, buscar suplir nuestras necesidades. Por eso dice la palabra de Dios, busca primeramente ¿qué? ¿Y? ¿Justicia con qué tiene que ver? Con leyes. Buscad primeramente el reino y su justicia, y todas estas cosas se añadirán, serán añadidura. Y hablaba de qué, del afán, de la ansiedad. No os afanéis por el día de mañana, no os afanéis en qué vas a vestir, qué vas a comer, qué vas a tomar. No os afanéis, ¿cuál es la preocupación? Miren los lirios, miren las aves, miren esto, miren aquello. No hay preocupación en ellos. No hay preocupación en ellos. Ellos saben su parte del pacto. Ellos conocen, mi hermano, la naturaleza conoce su parte del pacto. Usted no tiene que pararse frente a un limonero para decirle todos los días, da limones, da limones, da limones, da limones. ¿O no? Adelante del jazmín, adelante de la rosa, adelante del manzano. Nadie se para a decirle lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ellos están, la naturaleza está cumpliendo su parte. La naturaleza, la creación está cumpliendo su parte. Lo que tiene que hacer. La tierra cumple su parte. ¿Quién no cumple su parte? La creación máxima. Aquella que Dios dijo, lo que hemos creado es en gran manera bueno. Wow. Porque era en gran manera bueno. Pero hasta que se cayó por la desobediencia, el pecado, por lo que entró, se cayó eso que había en el hombre, y el hombre vio su miseria, se vio desnudo. Por eso, como dice la palabra de Dios que leíamos en Efesios, sin Cristo nosotros estábamos desnudos, desamparados, sin conocimiento, lejos de las promesas y de los pactos. Ahora con Cristo yo me acerco a eso. Pero no solamente me acerco a eso, sino que también debo de saber que también me voy aproximando a mis obligaciones. A mis obligaciones. Iba a subir en esta semana una imagen, no sé si al grupo o a mi Facebook, mi Facebook. Pero era muy fuerte. La voy a subir esta semana, total después. Porque hay una imagen que hace la comparación de cómo es nuestra responsabilidad diaria con los trabajos seculares. Y hay dos, podríamos decir, ¿cómo se dice? Dos columnas. Y habla de que, por ejemplo, hay una columna que habla del trabajo. Al trabajo vamos con fiebre, vamos cansados, vamos por más que no nos guste la cara de el compañero, vamos, si no tenemos plata, buscamos la forma y vamos, ¿o no? ¿Qué más? Se nos hace tarde, buscamos la forma y vamos. Ahora, la otra, podríamos decir, la otra columna, está nuestro accionar como cristianos en cuanto a la iglesia. ¿Tenemos fiebre? No vamos. ¿No tenemos plata? No vamos. ¿Nos duele la cabeza? No vamos. No vamos y no vamos y no vamos y no vamos. Somos capaces de ir a las 3 de la mañana a una guardia, pero no somos capaces de ir a las 20 horas a la iglesia, con el mismo problema. Somos capaces de salir, mi hermano,
en pantufla a ir a una guardia por algo que nos está pasando, pero no somos capaces de llegar a una reunión para que oren por mí. Y Dios es un Dios justo. No le pida peras al olmo, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Ya le voy a poner la imagen. Dios es un Dios justo, mi hermano. Dios es un Dios justo, que escucha nuestros pensamientos, escudriña nuestros corazones, sabe lo que voy a pensar y trata de callarme o de manejar mi mente para que no peque. Porque Dios es un Dios justo. Porque sabe que si yo abro mi boca estoy lanzando equivocadamente, estoy lanzando hacia adelante piedras que tarde o temprano me voy a encontrar. Tarde o temprano me voy a encontrar. Entonces necesito entrar en una relación de legalidad con Él. Necesito entrar en una relación de legalidad con Él. Dios es un Dios justo y legal. Ilegal. En el cual, mi hermano, con una memoria más allá, que cuando habla de pecado Él se olvida, pero cuando habla de compromisos y cuando habla de obligaciones, es un Dios memorioso. Y necesitamos nosotros conocer nuestra parte legal, nuestra parte del convenio, lo que yo firmé. ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi derecho? Pero ¿cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi parte de este negocio que me conviene más a mí que a Él? Me conviene más a mí. Muchas veces pensamos, mi hermano, cuando hay un negocio de por medio, las dos partes ganan. Porque cuando usted va a comprar un auto, dice, bueno, pero si no lo bajas no lo compro. Las dos partes tienen que ganar. Porque el que lo quiere comprar, lógicamente que gana un bien. Pero el que lo está vendiendo está ganando también porque se está deshaciendo de aquello que quiere vender. Entonces las dos partes ganan. Si no hay ganancia en las dos partes, no es justo. No es legal. ¿Cuántos me van siguiendo? Si no hay ganancia en las dos partes, mi hermano, los negocios no sirven. Los negocios no sirven. No prosperan los negocios si no hay ganancias en las dos partes. Si no hay ganancias en las dos partes, no prospera ningún negocio. Y necesitamos, mi hermano, ganar. Y mi hermano, en el reino necesita ganar. Y para que el reino gane, lo necesita usted y me necesita a mí funcionando. Nos necesita a nosotros funcionando y haciendo la obra para la cual fuimos llamados, elegidos, dotados, mi hermano, y mi hermano, puestos en función. Para eso fuimos llamados. ¿Por qué? Porque el reino necesita de gente capaz, necesita de adolescentes, de niños, necesita de jóvenes, de adultos. Necesitamos, y nosotros, mi hermano, nos necesitamos. Pero el reino necesita que yo funcione. La iglesia necesita que usted funcione. Usted y yo servimos a un Dios justo. ¿Cuántos creen que servimos a un Dios justo? Quiero que se ponga de pie. Porque si hay algo que deseo con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, mi hermano, y que mi oración constante es esa, yo quiero verlo bendecido. Quiero ver su vida bendecida, quiero ver su casa bendecida, quiero ver su hogar bendecido, quiero ver su familia bendecida, quiero ver su matrimonio bendecido. Aunque se levante el enemigo, yo quiero verlo bendecido, porque ese es mi trabajo. Lograr que usted alcance bendición, pero para hacer mi trabajo tengo que ser un portador de verdades. Un portador de verdades.
Y si hay algo que no nos gusta escuchar, son verdades. Cierre sus ojos, adórelo a Dios. Gracias, Padre.